Bueno, entonces vamos a ver el tema de semejanza de triángulos. Bueno, entonces, ¿qué semejanza de triángulos? Dos triángulos son semejantes cuando todos sus lados son proporcionales. Eso es que dos triángulos sean semejantes, que dos triángulos sean proporcionales. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un triángulo, el que sea, no necesariamente equilátero. A ver, lo voy a hacer más chico. Voy a hacer otro. Ahí está. Si por ejemplo lo que hago es duplicarlo, aumentarlo dos veces, supongan que todo lo duplico. Vamos a, así, proporcional. Entonces, si yo le hago una ampliación de tal manera que lo duplico, entonces todos sus lados deben ser proporcionales. Por ejemplo, si este lado mide 4, este lado mide 3 y este lado mide, digamos, 6, entonces si aquí se duplicó de 4 se duplicó a 8, de 3 se duplicó a 6, y entonces eso significa que la base, ¿cuánto debe ser? 12, debe ser 12. Así, de esta manera. Por eso son semejantes, porque sus lados son proporcionales. ¿Qué es proporcional? Que todos se multiplicaron a la misma razón. ¿A qué razón? Por 2. Es decir, todos los lados se multiplicaron por 2. Es decir, porque 4 por 2, 8, 3 por 2, 6 y 6 por 2, 12. Ahí está. Entonces eso es que ¿cómo se dice? Que dos lados, que los triángulos sean semejantes. Bueno, entonces esa es la definición. Ahora vamos a ver los criterios de semejanza. Es decir, ¿cuándo podemos asegurar que dos triángulos son semejantes? Bueno, eso es lo que vamos a escribir. Esos son los famosos criterios. Vamos a escribir criterio. Bueno, primer criterio. Criterio lado, lado, lado. Es lo que acabo de escribir. Más bien, más bien, criterio es LLL. Y entre paréntesis, ¿qué significa LLL? Bueno, lado, lado, lado. Bueno, ¿qué significa esto? Es lo que acabo de escribir con la figura. Cuando todos, absolutamente, cuando todos los lados del triángulo son proporcionales, con la misma proporción, entonces los triángulos son semejantes. Ahí está. Cuando todos los lados del triángulo son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, todos son aumentados o reducidos a la misma proporción. En este ejemplo, todos fueron aumentados a razón 2, es decir, por 2. O al revés, todos estos fueron reducidos ¿a qué factor? Un medio. Es decir, se les sacó la mitad. 8 entre 2, 4. 6 entre 2, 3. 2 entre 6, 2. Así como se vea. Entonces cualquiera de las dos formas de verlo está bien. Bueno, entonces abajo de este criterio escriban esta figura. Póngale pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, ahora vamos a escribir el segundo criterio. Criterio AAA. Esto quiere decir ángulo, ángulo, ángulo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando, o más bien, digo porque no me cabe la palabra sí, cuando, no me cabe la palabra cuando. Entonces más bien, sí, todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Así, de esta manera.
Si todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Es lo que debe pasar. Por ejemplo, acá, como solamente se duplicó a los lados, sus ángulos deben ser exactamente iguales. Sus ángulos son iguales. ¿Sí? Entonces más bien vamos a hacer otra figura. Nada más aquí quiero ejemplificar que los ángulos se conservaron. Lo único que, es decir, pues es como esta abertura, esta acá, pues es esta de acá, ¿no? Ahí está, es el mismo ángulo. Lo único que se hizo fue aumentarle los lados. A ver, vamos a ver. Pongan esta otra figura distinta. Bueno, pues sí, dos triángulos. Así parecidos a los anteriores. Ahí está. Entonces, dos triángulos exactos son semejantes si se logra demostrar que todos sus ángulos son iguales. A manera de ilustración, dibujen estos dos triángulos y dibújenle que tienen los mismos ángulos. ¿Cómo? Bueno, que si este ángulo mide A minúscula, A minúscula, el otro ángulo mide B minúscula y el otro C minúscula, es decir, si este lado mide A minúscula, A, entonces este lado también debe medir A minúscula. Este ángulo que diga. Si este ángulo de arriba mide B minúscula, ¿qué quiere decir eso? Que este otro ángulo, el de acá, también debe medir B minúscula. Y por último, si este ángulo mide C minúscula, pues este otro ángulo también debe medir C minúscula. Así, de esta manera, todos los ángulos son iguales. Bueno, copien, pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, ahora vamos al tercer criterio. Criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Qué nos dice este criterio? Cuando se tiene un lado proporcional, un ángulo igual y otro lado proporcional, importante decirlo, adyacente al ángulo. Ahorita digo a qué se refiere esto, y otro lado proporcional adyacente al ángulo, entonces los triángulos son semejantes. Así, de esta manera. A ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, ahora voy a explicar. Miren, voy a agarrar si quieren los mismos triángulos y ahorita los vuelven a copiar. Bueno, hagan de cuenta que hagan de cuenta, dice, es un lado proporcional y un ángulo igual. A ver, hagan de cuenta que este triángulo se triplicó. Hagan de cuenta, supónganlo. Supongan que este lado mide 2. Y si se triplicó, entonces este lado mide 6. Si se tiene un lado proporcional, es decir, aquí se ve que hay una proporción de 3, ¿no? Este se triplicó, o este se redujo a la tercera parte, como sea. Bueno, se tiene un lado proporcional, un ángulo igual. Si se logra demostrar que el ángulo que tienen aquí, que está pegándole al lado, o no, que este ángulo le está pegando a este lado, está tocando a este lado. Entonces, si este ángulo que está tocando al lado proporcional, si esos ángulos son iguales, y si el otro lado adyacente al ángulo, ¿cuál es el otro adyacente? Adyacente significa un lado, es decir, este otro lado, este de acá. Si estos dos lados también son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Si se triplicó entonces este también triplicar. Este debe ser 12. Así, de esta manera. Este es el criterio, lado, ángulo, lado. Es decir, lado proporcional,
ángulo igual y después lado proporcional. Y así debe ser como precisamente en triángulo. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Así debe ser. Los lados que deben ser proporcionales deben estar tocando o al lado del ángulo que es igual. Es decir, ¿cuál es el ángulo que es igual? El A, ¿no? ¿Cuáles son los lados que deben ser proporcionales? Ah, pues los que tiene a un lado. Los que tiene ahí de vecinos, tocando. 6 y estos dos deben ser proporcionales entre sí, entre los triángulos. El 2 es proporcional al 6 por factor de 3. Es decir, que multiplicando 2 por 3 da 6. Y el 4 es proporcional al 12 por factor de 3 igualmente, porque 4 por 3, 12. Ah, bueno, entonces debajo de este criterio, copien esto. Si ya lo hicieron, pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, ahora vamos al siguiente criterio. Criterio ángulo, lado, ángulo. Dice, si se tiene un ángulo igual, un lado proporcional y el otro y el ángulo adyacente al lado y el ángulo, bueno, y otro ángulo igual. Mejor le voy a poner otro ángulo igual, así, porque si no, no quiero que se confundan. Si se tiene un ángulo igual, un lado proporcional y el otro ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. Así, de esta manera. Es el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿A qué se refiere esto? Es decir, si tenemos, por ejemplo, un ángulo igual, hagan de cuenta que este ángulo de acá es exactamente igual a este de acá. Ahí está. Sí, este otro lado ángulo no sabemos si es igual. Sí, todavía no lo demostramos. Hagan de cuenta que si el problema les dice ya por default que estos dos ángulos son iguales. Si también del problema pueden ver que estos dos lados son proporcionales, es decir, hagan de cuenta que este lado mide 2 y si se aumentó 5 veces, 5 por 2, 10, ahí está, ya lo aumenté 5 veces. Entonces tenemos un lado igual y un lado proporcional. Y si el otro lado es igual, es decir, que si este mide B, este también debe medir B. Entonces, si tengo un ángulo igual, un lado proporcional y el otro ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. Significa que todos sus lados van a ser proporcionales. Y que también, pues, si estos dos ángulos son iguales, pues el otro también debe ser igual, ¿no? ¿Por qué debe ser igual? Porque la suma de los ángulos interiores debe ser 180. Si sumados estos dos con este debe ser 180, pues este también, sumados estos dos que son iguales, con este de acá deben ser 180. Por lo tanto, concluimos que estos dos ángulos, los Cs, ¿cómo son? Iguales. Bueno, eso no importa. El punto es que el criterio nos debe decir que si tenemos un lado igual, un lado proporcional y el otro ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. Así, de esta manera. Bueno, entonces copien. Pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, bueno, vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios sobre este tema. Vamos a ver. Bueno, tengo este triángulo y voy a trazar una línea paralela a la base. Eso es importante, que voy a hacer una línea paralela a la base. ¿Qué es paralela? Que nunca se tocan, ¿verdad?
Esas son dos líneas paralelas, aquellas que nunca se tocan. Es decir, voy a nombrar vértices. Este vértice del triángulo va a ser A mayúscula. Este vértice va a ser B mayúscula. Y este vértice va a ser C mayúscula. Ahora este vértice de acá, donde toca aquí, va a ser D mayúscula y este E mayúscula. Ahí está, así de esta manera. Y entonces póngale a un lado, aquí al lado, la notación de que la línea AC, la que va de A hasta C, recuerden que un segmento, una línea así se representa, se pone sus vértices de A, ¿de dónde abarca? De acá hasta acá, y se le pone una línea arriba. Bueno, esa línea AC es paralela al segmento o a la línea DE, es decir, a la línea que va desde el punto D hasta el punto E, y se le pone esta raya encima, así de esta manera, ¿sí? Entonces, vamos a ver, bueno, copien esta figura. Bueno, también vayan copiando las medidas. Supongan que este lado mide 6 y este lado mide 3. Es decir, el segmento de A hasta D vale 6. Luego el segmento del D hasta el B vale 3. Entonces la pregunta es, si este lado mide 10, la base de este triángulo grande, ¿cuánto vale la base del triángulo chiquito? Bueno, cópienlo. Bueno, si ya lo copiaron, bueno, ahora vamos a resolverlo. Hay que hallar la proporción a la cual se redujo este triángulo chiquito. Es decir, estos dos triángulos, el grandote del A, B y C, es proporcional, es semejante al triángulo chiquito, el que tiene por vértices D, B, E. ¿Sí? ¿Por qué es proporcional a él? Porque como esta línea, la base de este triángulo, es paralela a esta base del triángulo, a esta, la del grandote, entonces eso los hace proporcionales. ¿Por qué? Porque miren, a ver qué criterio se va a cumplir de semejanza. Miren, como esta base del triángulo grande es paralela, aquí dice, a la base del triángulo chico, ¿qué nos indica de manera irrefutable? Que estos dos ángulos, este de acá y este de acá, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué otro? Que si este ángulo de acá, como esta línea, la base del triángulo grande es paralela a la base del triángulo chico, entonces estos dos ángulos, ¿cómo van a ser? Iguales. Y si ya tengo, bueno, y más aún, como ambos triángulos comparten este ángulo, ¿están de acuerdo? Del triángulo grande, tiene este ángulo, ¿no? En la punta. Pero es también la punta del triángulo chico. Entonces ambos comparten el mismo ángulo. Entonces, ¿qué concluimos? Que los tres ángulos, que todos los ángulos de los triángulos, ¿cómo son? Iguales. Es decir, los ángulos interiores del triángulo grande son iguales a los ángulos interiores del triángulo chico. Ahí está, es lo que acabamos de demostrar. Comparten el mismo ángulo de la punta. Luego, como esta base con esta base grande son paralelas, estos dos ángulos van a ser iguales. Y también estos dos ángulos van a ser iguales. ¿Sí? A ver, ¿por qué son iguales esos dos ángulos, este con este? Porque se tiene la figura de la clase pasada, la de paralelas cortadas por una secante. Estas son las paralelas. Bueno, aquí me salió un poco chueco, pero hagan de cuenta que son paralelas. La secante es este lado del triángulo. Entonces estos ángulos, ¿cómo son? Correspondientes. Es decir, tenemos exactamente, si ignoramos todo lo demás del triángulo, si nada más tomamos en cuenta este lado con estas dos líneas paralelas, ¿qué tenemos? Esto. Y estos dos ángulos, ¿cómo son? Iguales, porque son correspondientes. Entonces, por eso, esa es la razón de que son iguales. También estos, por la misma razón, es la misma figura, pero volteada, ¿no? Para la izquierda. Bueno, entonces, ¿qué criterio se cumple? El criterio ángulo, ángulo, ángulo. Como todos los ángulos de los triángulos son iguales,
entonces los triángulos son semejantes. Ahí está. Entonces ya que demostramos que son semejantes, podemos hallar el valor de x. Es decir, es formalidad, es como ya sabemos que los triángulos son semejantes, entonces podemos asegurar que este triángulo el chiquito es proporcional al grande. Es decir, que se redujo en un cierto factor, es decir, el triángulo grande, se redujo en un cierto factor para sacar el chico. Puede que se haya reducido a la mitad, o a la tercera parte, o a la cuarta parte. Es lo que vamos a averiguar. Vamos a ver, ¿cómo se hacen estos problemas? Se hacen de la siguiente forma. Se va a dividir la base del triángulo chico, x, el lado desconocido, entre su otro lado. ¿Cuál es el otro lado del triángulo chico? El que vale 3. Ahí está. Lado del triángulo chico entre su otro lado. Ahí está. Lado del triángulo chico entre su otro lado. Aquí está. Este entre este. Y esto lo voy a igualar a la división de el lado del triángulo grande dividido entre su otro lado. Bueno, ¿qué lado voy a poner arriba y abajo? Bueno, como aquí primero, en la ecuación de la izquierda, esta de acá, agarré primero la base del triángulo chico, aquí, pues también, entonces eso me indica, si agarré primero la base del triángulo chico acá, entonces aquí en el lado derecho de la ecuación, también voy a agarrar primero la base del triángulo grande. Ahí está. Ahí está, base del triángulo chico entre su otro lado. Así que aquí va a ser base del triángulo grande dividido entre su otro lado. ¿Cuánto mide el otro lado del triángulo grande? Vamos a ver. De aquí a acá son 6. Y de acá a acá son 3. ¿Cuánto mide el lado del triángulo grande? Pues es todo esto de acá, ¿no? Todo eso que volví a rayar con el lápiz. A ver, es que no hay que confundirse. No voy a poner 6. Lo digo porque muchos alumnos me dicen, hay que poner 6. No, eso no es. De acá a acá es lo que mide 6. Y de acá a acá es lo que mide 3. Entonces, ¿cuánto mide el lado del triángulo grande? El lado del triángulo grande abarca de acá hasta acá. ¿Qué cuánto es? 6 más 3, ¿cuánto es? Es 9. Ahí está, entonces se va a dividir entre 9. Eso es lo que va a pasar. Se va a dividir entre 9. Bueno, nada más, copien, pónganle pausa al video y copien. Si ya lo hicieron, nada más aquí un detalle, perdón. Cambien el valor de 10, cámbienlo por 12. Sí, para que salga exacta la medida del lado. Sí, y no salga con error. Ahí está, sin decimales. Entonces cámbienlo aquí, en vez de 10, pongan 12. Entonces ya. Base del triángulo chico entre su otro lado. Igual a base del triángulo grande entre su otro lado. ¿El otro lado cuánto es? Todo esto. Entonces ya que tenemos esta ecuación planteada, despejamos la x. Despejemos x. ¿Quién le estorba? El 3. ¿Qué le está haciendo? Le está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al lado derecho? Como lo contrario a dividir. ¿Qué es lo contrario a dividir? Multiplicar. Entonces otra vez, el 3 está dividiendo al x. Va a pasar al lado derecho multiplicando, porque multiplicar es lo contrario a dividir. Entonces x a cuánto es igual. El 3 está dividiendo, pasó al otro lado multiplicando. Es decir, pasó arriba. Para cuando pasa multiplicando, pasa arriba de la fracción, pasa al numerador, multiplicando al que está allá arriba. Entonces por eso pasa arriba multiplicando al 12. Y el 9 sigue estando abajo, así que se va a dividir entre 9. Ahí está. Y ya, hacemos esta operación. 3 por 12 es 36. Y esto dividido entre de 9. 36 entre de 9, ¿cuánto es? 36 entre de 9, ¿cuánto es? Es 4. Ahí está. X vale 4. Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Están de acuerdo con lo que he escrito? Entonces, así es como se resuelven estos problemas, así.
Bueno, voy a poner otro. Nada más voy a importar la imagen. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Supongan que se desea conocer la altura de este árbol. Es decir, a veces nos dicen en las noticias o el internet, el árbol más grande del mundo mide tanto, ¿no? Tantos metros, tantos cientos de metros. Pero ¿cómo hicieron esa medición? Es decir, no la encontraron con cinta métrica. Es decir, alguien no se subió hasta la punta del árbol y dejó caer, o más bien, o nadie estaba en la base del árbol y lo llevaron a la punta del árbol, ¿no? Nadie fue de la base hasta la punta con una cinta métrica y de ahí vieron cuánto medía. Entonces eso no pasó. Aparte que puede que no haya cintas métricas de esa magnitud. Bueno, quizás sí las haya, pero ese no fue el procedimiento. Entonces, ¿cómo se encuentra la altura de objetos muy grandes? Si es que no se puede con cinta métrica, es decir, subirse con una cinta métrica. Bueno, lo que se hace es ocupar aparatos de ingeniería civil. Le llaman, son esos aparatos que a veces usan en las calles para hacer mediciones. Tienen una especie de lente y con ese están ahí viendo la calle, haciendo mediciones. En ocasiones, a ver si los han visto. Bueno, esos aparatos les llaman estaciones totales o topógrafos, cualquiera de los dos. Y esos permiten, por medio de ondas, establecer ciertas distancias o establecer ciertas mediciones. ¿A qué me refiero? Es decir, nos permite establecer este tipo de triángulos. ¿A qué me refiero? Miren, ese aparato que mencioné, el estación total, es esta línea EB, esta línea rosa o roja como que está aquí. Entonces, con ese aparato se apunta con el lente a la punta del árbol. Se asegura que el lente haya apuntado directamente a la punta del árbol. Entonces, ya que tienen fijada bien la punta del árbol, se forma este triángulo. Es decir, ya que lo tienen fijado, pueden prolongar esta línea hasta ¿dónde? Hasta el suelo. Es decir, con el topógrafo señalan la punta del árbol. Y ya que la tienen bien fijada, pueden prolongar esa línea hasta llegar hasta ¿dónde? Al suelo. Sí, ese aparato ahí tiene todas esas... se puede hacer, puede prolongar esta línea. Ahí tiene sus ángulos y medidas. Entonces, bueno, prolongan, apuntan ahora sí que a la punta del árbol. Y ya que lo tienen apuntado, prolongan esa línea hasta llegar al suelo, donde está el punto A. Ya que tienen el suelo ubicado, esta línea hasta el suelo, entonces ya desde este punto pueden medir, eso sí, con cinta métrica, cuánto mide esa distancia desde este punto A hasta la base del árbol, hasta el C. Y ya definitivamente se forma este triángulo rectángulo, ¿sí? Porque esta es una base horizontal, esta es una línea horizontal, esta es una línea vertical que es la altura del árbol y esta viene siendo el otro lado. Bueno, después vamos a ver que se llama hipotenusa, pero ahorita no importa que sepan cómo se llama, ¿sí? Solamente es del triángulo rectángulo. Bueno, olviden eso, el punto es que ya se tiene este triángulo fijado, ¿sí? Entonces, tenemos dos triángulos semejantes. ¿Por qué? El triángulo grande es este del árbol, este que es su altura, este lado y la base. ¿El triángulo chico cuál es? Este que está aquí, el ABE, el que se forma con la estación total. Es un triángulo semejante al triángulo grandote, es decir que es proporcional. ¿Por qué son semejantes? Porque de igual manera se cumple el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, todos sus ángulos son iguales. ¿Por qué? Pues porque aquí este ángulo de acá es 90, ¿no? Es decir, la horizontal con la vertical, como se supone que esto está bien empotrado, bien vertical, hace un ángulo de 90 grados con el suelo. Así este también hace un ángulo de 90 grados con el suelo. Ambos comparten el mismo ángulo, este de acá, ¿no? El de la puntita esta de acá. Y si tienen ya dos ángulos iguales, el de 90, tienen ambos uno de 90,
y comparten un mismo ángulo, significa que van a tener los otros dos ángulos iguales. Es decir, este va a ser igual a este chiquito que está acá. Ay, no. Ay, no. Bueno, al menos ya lo moví. Este de acá va a ser igual a este de acá, este que voy a señalar. Ahí está, ese de negro, espero que se vea. Aquí, este de acá. ¿Sí? O si no, lo acerco más. Ahí está, ahí está. Entonces, ahí está, los dos triángulos son semejantes. Ahí está, o también, ¿qué otro criterio se puede ocupar para saber que son semejantes? El criterio lado, ángulo, lado. Es decir, tenemos dos lados proporcionales. Es decir, como este lado A hasta E es parte de toda la línea grande A hasta D, nos indica que este lado AE es proporcional a toda la línea AD. ¿Qué otro? Todavía sigue siendo cierto que ambos comparten el mismo ángulo, ¿no? Este de acá, el de la punta de acá. Porque es parte tanto del triángulo chico como del triángulo grande. Ahí está. Entonces tenemos un lado proporcional y un ángulo igual. Falta otro lado proporcional, es lo que dice. Y el otro lado proporcional. Ah, pues como la línea A hasta B es parte de toda la línea A hasta C, entonces este lado AB es proporcional al lado AC. Entonces los lados son proporcionales. Así que se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Lado proporcional, ángulo igual y lado proporcional. Ahí está. Entonces ya, los triángulos son semejantes. Bueno, y ya que sabemos que los triángulos son semejantes, vamos a encontrar la medida que nos piden. Es decir, el problema nos pide hallar la altura del árbol. Eso es desconocido, es X. Entonces, ¿qué conocemos? ¿Qué medidas nos dan? Bueno, pues con la cinta métrica sí se puede medir esta línea desde el punto A hasta la base de la estación total o del topógrafo. Es decir, esta línea de A hasta B, como es del suelo, se puede medir con cinta métrica. Supongan que mide 2 metros. Aquí pónganle metros. Ay, no. Bueno, no le pongan metros. Ustedes saben que por ser árboles, así, es 2 metros, ¿sí? Bueno, a ver, espero que... A ver, lo voy a poner aquí abajo. Ahí está. 2 metros. Ahí está, 2 metros. Ay, no. Ahí está, 2 metros. Eso mide 2 metros. O bueno, si quieren quítenle ya el metros. Nada más dejen el 2. Entonces la línea AB mide 2 metros. También se puede medir con cinta métrica la línea B hasta C. Bueno, esa línea se puede medir con cinta métrica. Y supongan que nos da... Déjenme ver... 18 metros. Supongan que nos da 18 metros. Ahí está. Entonces también, ¿qué otra medida podemos obtener? Pues la altura del topógrafo o de la estación total. Esta línea se puede medir con la cinta métrica, ¿no? Supongan que mide, digamos, 3 metros. Supónganse, sí es un poquito grande. 3 metros, ahí no. Supongan que mide 3 metros. Ahí está. Listo, así está. Entonces este mide 2 metros, este 18 metros. Del A a B mide 2 metros, del B hasta C mide 18 metros. Y del B hasta el E mide 3 metros. Ahí está. Entonces, listo. Entonces ya podemos conocer la altura del árbol, sin necesidad de conocer ni esta línea ni esta línea. Si ya podemos conocer la altura del árbol. Bueno, entonces ya. Vamos a ver. Entonces ya podemos hacer triángulos semejantes. Podemos dividir la altura del triángulo grande entre su base. A ver, otra vez. Voy a dividir la altura del triángulo grande entre su base. Es decir, altura del triángulo grande entre base del triángulo grande. Altura entre su base. Bueno, la altura del triángulo grande mide X, no lo conocemos. Dividido entre su base. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? Pues su base abarca de acá hasta acá, ¿no?
Es decir, es 2 más 18. ¿Cuánto es? Es 20. Mide 20 metros. Entonces es x entre 20. Ahí está. Y esto lo igualo a los lados del triángulo chico. Es decir, si yo agarré primero la altura del triángulo grande, entonces primero debo agarrar aquí la altura del triángulo chico. ¿Cuánto mide la altura del triángulo chico? Mide 3. Ahí está. Dividido entre su base. Porque eso hice, ¿no? Altura del triángulo grande entre su base. Entonces aquí igual, altura del triángulo chico entre su base. ¿Cuánto mide la base del triángulo chico? 2. 2 metros. Ahí está. Ahí está. 3, que es la altura del triángulo grande, entre la base del triángulo chico, que es 2 metros. Y ya, entonces finalmente despejamos. Este está dividiendo el 20, ¿cómo va a pasar allá? Multiplicando. Así que va a multiplicar al 3. Sería 20 por 3 dividido entre 2. Ahí está. Entonces, este está dividiendo, pasa multiplicando al de arriba. 20 por 3 es 60. Y 60 entre 2, ¿cuánto es? Es 30. Ahí está, x debe tener un valor de 30. Ahí está. 30 metros vale la altura de este árbol. 30 metros. Ahí está, ya se conoció la altura del árbol. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.